Buenas y muchas gracias a los que habéis elegido esta sesión y no la de al lado, que seguro que va a ser un rollo importante. Quería presentarme, soy Rafael Carazo, soy subdirector general de Industrias Culturales y Mecenazgo, dos materias bastante contradictorias, pero que están juntas en el mismo departamento. Quería en primer lugar felicitar a la organización, porque es cierto y comparto lo que se ha dicho aquí en la mesa de antes, de que se ha hablado de falta de pasión en las administraciones por los proyectos culturales e incluso de una rigidez en los procedimientos administrativos, que bueno, no la vamos a negar, es cierta, pero también gracias a la iniciativa de Benito Burgos y del Ministerio pues ha sido posible un evento como este, que bueno, que no era obligatorio hacerlo, no teníamos en las funciones la necesidad de hacerlo, entonces es un ejemplo de que hay ciertas personas que sí que tienen el máximo interés en dar a conocer proyectos y en generar un poco tejido ciudadano en este caso. Bueno, voy a intentar moderar esta mesa con un poco intrusismo, porque los verdaderos protagonistas son los tres proyectos que nos acompañan aquí: la Galería de Magdalena, que Raquel la va a presentar, el Taller de Onníveros Alfredo y Red Tejas Gómez. Dos proyectos de Madrid, un proyecto de Sevilla. Yo hago el empate andaluz porque soy de Granada. Y simplemente para introducirlos, decía Gibbon, un historiador inglés, que existe en el ser humano una propensión fuerte a despreciar las ventajas y magnificar los males de la época en la que le toca vivir. Y voy a ceder la palabra a tres ejemplos que se rebelan completamente contra esta actitud casi antropológica del ser humano y se adaptan perfectamente al medio. Entonces, no sé si tenemos un orden concreto, pero yo sigo el que viene allí, así que cedo la palabra a Raquel de la Galería Magdalena. ¿Os parece bien si lo cuento de pie? Es que yo estoy... Me parece muy bien. O sea, es que pero entonces me giro. Siempre he contado esto de pie y no sé contarlo sentada porque me muevo y eso. A ver. ¿Te vas al atril o no? No, así, de pie, así. Y eso. Entonces, yo creo que aquí, ¿no? Más o menos. Y cuando quieras, yo te digo si el sonido sí. Guay. Sí. Perfecto. Bueno, pues yo me llamo Raquel y junto con Isa somos la Galería de Magdalena. Un pelín más alto ahí. Bueno, pues lo que contamos es como que la ciudad es un organismo, es un invento estupendo en el que realmente servía para juntar a las personas y para economizar la energía, pero se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Y al final pues estamos un poco solitarios, ¿no? O sea, después del siglo XX. Entonces, al final, en realidad, lo que buscamos la gente es como encontrar a iguales, a afines, compartir. Y bueno, nosotras lo que hacemos es que buscamos espacios infravalorados del espacio público, como son vallas de obra, que es nuestro favorito, pero también locales cerrados, solares, cosas de estas. Y los convertimos en galerías de arte público donde todo lo que se expone se regala. Entonces, bueno, seguramente por la cosa de que somos arquitectas nos comemos mucho la cabeza en cómo hacer para no deteriorar la superficie. Entonces, por ejemplo, cuando actuamos en vallas de obra, utilizamos imán. Utilizamos imán de manera que una vez que se llevan las cosas, todo queda otra vez igual, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito porque, pues eso, pues porque lo llamamos regalos urbanos y eso hace que de alguna manera democratizamos el arte, viene la gente desde por la calle, se encuentra con esto, todo tipo de gente que seguramente no iría a una exposición. Es súper accesible y súper fácil y además te lo puedes llevar a tu casa y decir que has adquirido una obra de arte. Puedes hablar con el artista, puedes hablar con las comisarias. Es como que generamos de alguna manera una comunidad. A nosotras nos interesa mucho esa especie de llevar el plano de lo copyleft a lo analógico, ¿no? Y entonces como que la calle sea un lugar en el que compartir conocimiento y utilizamos el arte como vía. Y es una cosa tan emocionante, o sea, cuando se para la calle y se llena de gente y no pueden pasar los coches y de pronto la arquitectura es la gente, es una situación tan
tan bonita, ¿no? Que yo siempre digo que es como flipante, ¿no? La sensación, o sea, de parar todo, ¿no? Y bueno, pues llevamos más de 200 exposiciones. En esa valla de obra que os hemos enseñado, que es esta, pues hemos hecho unas 50, que son unas 10 al año. Bueno, joder, que se lleven estos señores, ¿no? Los regalos urbanos, que no se los lleve un aficionado, o sea, un aficionado al arte, ¿no? Sino, pues yo siempre digo que esto es tan bonito como enamorarse, ¿no? Que se te pone así sonrisita de medio lado y dices, jo, qué guay, ¿no? Y bueno, las ventajas de tener una galería deslocalizada es que pues hemos expuesto en toda España, en el metro, en México, ahora nos vamos a Brasil 3 meses. Y bueno, una cosa que tiene el espacio público frente a todo lo demás es que nosotras por nuestra galería pasan más del doble de personas que en la exposición más frecuentada de Reina Sofía, que fue Dalí. Y bueno, esto es en Barcelona, en el Born, que es un solar que decidimos restaurarlo. Además, como esto yo creo que es lo más generoso que hemos hecho, porque pusimos nosotras el dinero, que luego lo pedimos por crowdfunding y lo recuperamos, pero en principio lo poníamos nosotras, llegase el dinero o no. Y nos fuimos a Barcelona, siendo nosotras de Madrid, a recuperar un solar que no lo vamos a disfrutar. Y bueno, pues generamos ahí bastante comunidad, fue muy bonito aquello. Hicimos unas fotos a los vecinos en cajas y de alguna manera para nosotras es muy importante contar que la gente es la obra de arte, ¿no? Esto es en Tetuán y también pues nos gusta contar que también una vez que nos vamos es un poco como Mary Poppins, que ahora nos tenemos que ir con otros niños, ¿no? Entonces ya os lo hemos dejado y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos de que la galería es la comunidad y que en realidad no somos nosotras, son los artistas, son los colectivos, son los comerciantes, son los viandantes, son los turistas, son los curiosos, somos todos. Y eso es. Si os parece, vamos proyecto a proyecto y luego abrimos un turno de debate. Yo también les preguntaré algunas preguntas, pero vosotros, por supuesto, hacerlo. Así que, por favor, Alfredo, Taller Omnívoros. Bueno, soy Alfredo Morte, soy escultor, carpintero, herrero, soldador, fontanero, electricista, mecánico. Estudié filosofía, esto lo digo que estudié porque esto no es una profesión ni es muy... Y por culpa de todo esto me he convertido en gestor cultural. Y digo por culpa porque ni lo buscaba ni lo quiero. Pero de momento lo estoy disfrutando. Hace 3 años, junto con 2 socios, 2 buenos amigos, Juan Caño y Maite Camacho, les vais a conocer porque vamos a poner un vídeo ahora, un vídeo que hicimos hace un año y me parece que está bien hecho, creo que explica muy bien lo que es el taller, sintetiza muy bien lo que queremos contar y luego añadiré algún comentario más. Así que si ponéis el vídeo... Surge del encuentro de 3 creadores que nos conocemos hace tiempo, ya hemos colaborado en otros proyectos antes, y de la puesta en común de las experiencias anteriores que hemos tenido cada uno en proyectos colectivos y la búsqueda de un modelo más claro y más funcional en respuesta a las necesidades actuales que vemos para nosotros y para el resto de creadores en el contexto de Madrid. Muchos años de trabajar por conseguir las herramientas que necesitan para su trabajo personal, consideramos que es necesario juntarse, poner todas esas herramientas en común
y ofrecérselas a terceras personas, igual que a nosotros nos hubiera gustado disponer de ellas cuando hace muchos años requerimos de su utilización. El modelo de gestión es un modelo asociativo, autosuficiente y sostenible. Que fuera autosuficiente, pero sin quedarnos en la idea de precariedad, ¿no? Que muchas veces hemos caído en eso en otros proyectos. Con un objetivo que es el tener un espacio de trabajo donde los socios puedan desarrollarse profesionalmente, puedan desarrollar sus trabajos y tengan la herramienta para ello. Un espacio privado, gestionado asociativamente sin ánimo de lucro. Es un taller solidario para compartir recursos y conocimientos entre los socios, que funciona como zona neutral de posibilidades, en la que lo que importa es poder trabajar mejor y no interferir en qué es lo que cada socio quiere hacer. Simplemente hacer que sea posible, que cada persona con una necesidad pueda venir aquí y encontrar un espacio en el que hacerlo realidad. El taller está situado en Puente Vallecas, en la periferia de Madrid, en lo que es Madrid ciudad centro. Tener un espacio así en una ciudad como Madrid te exige salir del centro, comodidad de transporte, entrada y salida de mercancías y objetos, y también el interés que tiene el desarrollar el proyecto en un barrio en crecimiento como es Vallecas, ¿no? Y con entidad. En estos 2 años nos hemos concentrado en consolidar lo conquistado. A nivel físico, cargándose de recursos a medida que han ido creciendo las necesidades y hemos colaborado con otros creadores. También creo que ha evolucionado en nuestras cabezas, ¿no? La idea de algo colectivo y hacia quién va dirigido. A medida que pasa el tiempo va evolucionando y va cambiando, ¿no? Vamos viendo qué tipo de personas les interesa el espacio, qué necesidades reales hay. Al estar construido con un entramado asociativo, al no tener una iniciativa empresarial que lo motive, no buscar un rédito, un beneficio económico, todo lo que se genera en ese sentido dentro del espacio es reinvertido en el espacio, generando más recursos, más infraestructura, siempre basándose en aquello que los socios manifiestan que necesitan y que hasta el momento nosotros no podíamos cubrir. Bueno, pues me parecía ilustrativo partir de este vídeo. Este vídeo tiene 1 año, el proyecto ya lleva 3. Han cambiado mucho las cosas, han mejorado mucho. Este proyecto no viene de la nada, ¿no? O sea, nosotros partimos de una trayectoria, de un intento de crear algo así ya previamente. Muy frustrante, intentando hablar con instituciones e intentando contarles lo que creíamos que hacía falta y, bueno, teniendo una recepción muy fría, incluso cuando era positiva se truncaba por cosas que mejor no las cuento porque son un poco vergonzantes. Después nos metimos en otras iniciativas autogestionadas. Antes le comentaba a una de las ponentes anteriores, estuvimos en Tabacalera los primeros 6 meses cuando abrió. Y fue muy complicado. Tuvimos que salir de allí con una cierta sensación de frustración. Y quizás el último chasco nos lo llevamos incluso al construir este espacio, ¿no? Porque empezamos a hablar con otros artistas, a explicarles lo que queríamos hacer,
veíamos que con un grupo más grande de artistas poniendo en marcha el proyecto, podíamos conseguir algo exponencialmente más grande. Y la respuesta es: "Buah, esto es magnífico, cuando lo montéis avisarme". Entonces hubo que tomar una decisión y somos tres personas que estamos dispuestos a meternos en esto. Vamos a hacer algo que podamos sostener, algo que no se nos caiga, porque estamos ya cansados de ir de un proyecto a otro. Y optamos por meternos en un espacio de 200 metros cuadrados, fundado por 3 personas, ahora mismo somos casi 90 socios. Hay varias formas de funcionamiento dentro del espacio, hay diferentes comportamientos según lo que necesita cada socio. Y el problema que nos estamos viendo ahora es que funciona muy bien todo. Y esto quiere decir que vienen muchos socios a demandar un uso del espacio y nos encontramos limitados por las posibilidades del espacio que pudimos crear en su momento. Nos dimos cuenta de que habíamos hecho bien algo al principio. Nosotros inauguramos en octubre, vuelvo a repetir, hace 3 años. En verano vinieron a visitar el espacio 2 gestoras culturales que trabajan en una institución y nos dijeron: vaya, habéis construido lo que se supone que teníamos que haber hecho nosotras. Y unos meses después, en una charla parecida a esta, cuando empezó el turno de palabra, que me parece el mejor momento, o sea que podemos intentar llegar rápido a él, una directora de una asociación importante se quedó perpleja diciendo: pero esto que habéis montado llevamos nosotros años intentando hacerlo y nos han dado un montón de ayudas y jamás hemos podido hacerlo. Y luego cerró y diciendo: bueno, suerte, a ver si no se os cae, porque esto no atisbaba muchas opciones, ¿no? Y esto sigue viento en popa. Bueno, 3 años muy buenos, porque no había otra iniciativa con un taller de estas características, profesional, destinado a gente que no quiere aprender, que me parece muy bien. Tiene que haber iniciativas que pongan el conocimiento en la calle, pero también hay un sector que ya sabe y necesita un espacio para trabajar, un espacio para producir. Y las instituciones, cuando llegan a ese punto, se paran, porque dicen: tengo que hacer algo para todo el mundo. Y si no hago algo para todo el mundo, no lo hago. Y las iniciativas privadas, la nuestra es privada, pero las iniciativas privadas por lo general parten de un ánimo de lucro, es decir, el que monta la iniciativa quiere ganar dinero con ella. Y desde nuestra experiencia esto no funciona, porque es muy difícil hacer rentable un espacio en el que la gente va a trabajar tratando de salvar la papeleta. Es decir, tengo un encargo, necesito un sitio, tengo un proyecto, tengo una obra que quiero generar. Termino ya. La ventaja que tiene nuestro proyecto es que lo gestionamos la gente que lo usamos. Y lo gestionamos porque si no lo gestionamos y nos falta el espacio, no podemos hacer nada. Entonces, a pesar de que no nos gusta o no pretendemos ser gestores, siendo gestores, dedicando un pequeño espacio de nuestro tiempo a que el espacio exista y funcione y esté abierto a todo el mundo, tenemos un espacio mejor que el que tendríamos si siguiéramos insistiendo en ir por nuestra cuenta. Y ya está. Perfecto. Pues Gómez, por favor, Red de Tejas. Muy bien. Voy a ponerme de pie también, si no, no hace falta movimiento. Bueno, vamos a hablar de Red de Tejas, un proyecto que llevamos en Sevilla, nació en 2012 aproximadamente, y son actividades culturales en azoteas. Voy a intentar pronunciar y vocalizar bien. Que soy de Sevilla y se me va. Pero bueno, voy a intentarlo. Si pensáis en actividades culturales en azoteas, se os ocurre, lo primero que pasa por la cabeza es el concierto de los Beatles en la azotea, típica, famoso. Pero no es esa idea que tenemos. La idea no es una actividad cultural de marketing, que un poco era la idea de ellos. Fue la presentación de su discográfica, etcétera, todo preparado, hablado con la policía, hablado con los medios de comunicación. La idea más parecida a la nuestra es la que se refleja en Pata Negra, en Bajar al Moro, que es un concierto, una azotea en el que te encuentras un vecino que te aplaude y un vecino que se queja y te dice: mira, ¿por qué hacéis conciertos aquí en la azotea? Pues un poco la idea esa, tener esa relación vecinal y explicarle cómo funciona e intentar que no te tiren la guitarra, pero por lo menos seguir así, haciéndolo para que todo el mundo podamos participar. Red de Tejas
Como podéis ver, en la primera red de activación cultural en azoteas particulares. Nos hemos centrado en azoteas particulares. Teníamos otro proyecto parecido, que era con azoteas públicas, pero nos hemos centrado en la que más nos gustaba, que era la participación y la unión de todos los vecinos y la democratización de lo que son estos espacios que están en desuso. Es un proyecto que está abierto, que es participativo, como comentábamos, que la intención es, desde sus inicios, que cualquiera pudiera hacer una actividad en una azotea o terraza, o depende de cada espacio, de cada sitio donde se diga. Se infrautiliza, se utiliza generalmente para tender la ropa como mucho. Antiguamente, o hace unos años, no hace mucho, se utilizaba para sociabilizar con los vecinos, hablar con ellos, contarles un poco cómo va, y ahora nos encontramos a los vecinos por la escalera y apenas hay un saludo de hola, ¿qué tal? Y poco más. Entonces, queríamos reutilizar y darle valor a estos espacios, porque todo comenzó teniendo nosotros una azotea. Vimos la azotea y dijimos, mira, pues aquí se puede hacer algo. Y a partir de ahí intervanamos todo lo que es el proyecto. Como siempre he decidido, si estás mal de la azotea, Red de Texas. Sí. Intentamos un poco prepararlo todo para qué teníamos que hacer para que se pudieran hacer este tipo de actividades. Creamos un taller de legalidad y vimos cómo eran las opciones, los protocolos para organizar este tipo de actividades. No voy a centrarme demasiado en eso, porque si no podría hablar aquí bastante más. Y no sé si se ve bien, porque está un poco clarito, pero los valores que tenemos por delante es el empoderamiento cultural, la creación de nuevos públicos, incrementar la oferta, democratización de la cultura. Sí, la idea un poco de todo este proyecto es acercar la cultura, en este caso usando un contexto, un espacio específico, que son las azoteas. Nosotros lo intentamos es buscar la manera de que cualquiera pueda abrir esta azotea y que nosotros, en este caso, que eran los que lo hacíamos en Sevilla, pudiéramos entrar a montar una actividad. En un principio, como comentaba, la idea era que cualquiera pudiera hacerlo de forma independiente. Ahora os contaré cómo ha evolucionado todo esto. Pero en principio era que cualquiera pudiera utilizar. Damos las herramientas, los documentos para que cualquiera pudiera hacerlo. Ahora mismo, como lo hemos estructurado después de varios años, se ha centrado en los encuentros de la azotea, ¿vale? Principalmente, ahora explicaré un poquito cómo se gestiona. Lo que hacemos es que se utilizan varias azoteas, ¿vale? No sé si lo leéis bien o no, la verdad. Son rutas secretas por las alturas, son pequeñas azoteas en las cuales se hace una ruta con diferentes grupos de público y diferentes artistas. Aquí lo vais a ver un poquito más claro. Verá, aquí, espérate. No, está aquí. Bueno, ahora lo enseño de todas formas. ¿Vale? La idea en un principio tenían 3 perfiles los que participaban en Red de Texas: uno que es el anfitrión, que es el que habla su azotea, el invitado, el que acude, lógicamente, y el artista, que es el que participa. Después de un tiempo y centrándonos en la parte de la formación de las rutas en diferentes puntos, lo que hacíamos era crear un perfil nuevo, que es el grupo motor. Los encuentros de azotea, los resumo de forma rápida, son en un mismo día 3 azoteas o 4 azoteas a la vez. Hay 3 pases, porque son 3 azoteas, son 3 pases de los artistas y 3 grupos de público, que lo que hace es hacer una ruta por las diferentes, y de esta manera podemos disfrutar de los 3 espectáculos. Intentamos intercalar diferentes tipos de espectáculos para que la gente pueda no centrarse nada más que en música o en teatro, sino que pueda ver diferentes artes y pueda disfrutar directamente de ellas sin tener que irse a una concreto. La idea de esto era que, voy rápido, la idea de esto era que se pudiera hacer en diferentes ciudades. ¿Cómo hemos hecho esto? Creando los grupos motores. Grupos motores son colectivos, empresas, personas que quieren hacer este tipo de encuentros en otras ciudades. Lo que hacemos es un poco asesorarles, explicarles el know-how de cómo lo gestionamos, de cómo son los pasos que solemos hacer, para que ellos lo puedan llevar a cabo en otras ciudades. Poco a poco, unirse de forma gratuita, lógicamente, y las ciudades participantes han ido aumentando. Desde el principio, que éramos nosotros nada más, ha empezado a abrirse en toda parte de Andalucía, en Huelva, Córdoba, y a partir de ahí en Jerez, se ha hecho también en Argentina, se va a hacer por segunda vez en Asunción, en Paraguay, se va a hacer en México, sí, dando facilidades para que todo el mundo pueda hacerlo y pueda llevar a cabo este tipo de actividad. De hecho, gracias a ello hay muchas empresas o colectivos que se han especializado, o por lo menos se han dado a conocer a través de los encuentros, y han seguido su labor cultural.
¿vale? Por ejemplo, aquí podemos, bueno, la matraca somos nosotros, pero en Córdoba está Chusneo, o en Asunción Buenavista World Club, o en Zaragoza Demo Producciones, etcétera. Son estos grupos motores que se encargan de gestionarlo en otras ciudades. Aquí tenemos reclamos para cualquiera que quiera unirse, ya sabéis. Bueno, de forma rápida, conocimiento compartido, abrimos el manual de recomendaciones de uso, que fue fruto de este taller, en el cual recomendamos y explicamos un poco cuáles son los pasos que se tienen que dar o queremos que se tienen que dar para organizar una actividad en una azotea. La parte legal, la parte de prevención, etcétera. Todo esto lo podéis descargar en la página web de Redeteja sin problema, ¿vale? Y algunos vídeos de explicación. Bueno, esto lo voy a saltar, la parte de los premios y prensa. Esto fue un premio que nos dieron hace un año en pública, y todos estos premios, todas estas apariciones en prensa, lo que han hecho es darnos a conocer en otras ciudades y en otros países y llamar la atención para que otros grupos motores se acerquen a nosotros y les demos el pie para que lo hagan en su sitio. Nosotros ahora mismo, de hecho, en Sevilla hemos hecho este año nada más que un encuentro y generalmente hacemos 3, con lo cual nos hemos centrado un poco en la parte externa, en la expansión. ¿Vale? El equipo somos nosotros, la Matraca Social Límite Laboral, desde Sevilla. Y para dejar la última puntita, el último paso, después de organizar diferentes actividades en azotea, lo que nos pasaba era que generalmente se acercaba gente a nosotros y nos decía: bueno, yo es que no tengo azotea, yo quiero hacer una actividad cultural, pero no tengo una azotea. ¿Qué hacemos? ¿Te metemos dentro? Digo, no. Si entramos dentro, si metemos una actividad en un salón o en una cochera, en un jardín, ya no es Redeteja. Ya es que rompemos un poco la filosofía que estamos creando en la plataforma, en la web. Pues bueno, ¿qué hacemos? En principio fue como, tenemos que hacerlo de alguna manera para poder incluir todas esas personas que quieren hacer esas actividades en esos espacios privados. Después de darle muchas vueltas, después de ver cómo lo gestionábamos, lo que hicimos fue centrarnos en Redeteja únicamente en esos encuentros de azotea. Como dije en un principio, eran para actividades puntuales, pero nos centramos nada más que en los encuentros y nos inventamos otro proyecto. Si nosotros, pues venga, por inventar que no quede. Así que dijimos, bueno, pues vamos a crear otro centrándonos en ese tipo de espacios privados que queremos que la gente pueda utilizar y que la cultura pueda llegar a esos espacios. My Place es el nuevo proyecto. Nos llevamos un año y pico dándole vueltas cómo gestionarlo, cómo cuadrarlo, y se abrió hace relativamente poco, hace 2 meses y medio, 3 como mucho. Y es la primera plataforma de consumo colaborativa enfocada para organizar actividades culturales. Para resumirlo, y de forma rápida, que siempre lo solemos hacer, es una especie como de Airbnb de la cultura. La intención es que cualquiera pueda organizar una actividad cultural en cualquier espacio. En este caso nos centramos en espacios privados, es decir, en espacios que no tengan acceso al público de forma genérica. Es como en la parte estructural que hemos jugado con la parte de Redetejas, ¿vale? Que es la parte de crear actividades en azoteas particulares, en espacios privados, para que cualquiera pueda asistir. De esta forma, pues hacemos una serie de cosas que tienes que hacer, unos protocolos para que las actividades se puedan hacer en todos sitios, ya sea en tu salón, ya sea en un jardín, ya sea en una cochera. Este es un poco el paso siguiente para que esas personas que quieren hacer actividades pero no tienen cómo, pues puedan darlo. Podría hablar de My Place un montón de tiempo más, pero no. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Jugamos mucho hemos dejado pegar una pegatina por ahí, flyers, etcétera, diciendo un poco que la cultura no es un derecho, que es una responsabilidad, en el sentido de dar esa responsabilidad, dar esa herramienta para que cualquier persona pueda utilizarla y facilitar esa organización de actividades culturales en cualquier espacio. Es la intención nuestra, lo que intentamos con MyPlay, y por ahora nos hemos centrado mucho en Sevilla porque es lo que manejamos, es la parte los contactos que tenemos para poder tener un poco de feedback y saber cómo funciona, y a partir de estos meses, este mes que viene hacemos un evento en Barcelona y queremos hacer también más eventos en Madrid, pero la idea no es que nosotros hagamos los eventos, la idea es que la gente haga los eventos. Pues esa es un poco la idea y nada, muchas gracias. A ver, hay una pregunta que seguro que la audiencia está interesada y bueno, quizá preguntaros cómo ganáis la vida a una indiscreción, pero sí que cómo conseguís que los proyectos sean sostenibles. En tu proyecto se entiende implícitamente, tú lo has explicado un poco más de manera explícita, Alfredo, en materia del número de socios, y bueno, supongo que aportarán de alguna forma por la utilización del espacio, pero si podéis dar algún más detalle al concreto, sobre todo la galería, porque no sé.
Yo lo primero que, como soy la única que he cumplido con los minutos que se han dicho, pues ahora os vais a cagar. Bueno, no, a ver, nuestro modelo de negocio, o sea, es la cosa más difícil porque nosotras empezamos en realidad como no sé, como una especie de monstruo que tienes dentro que tienes que sacar. Entonces, pues Isa trabajaba para Pedro Feducci, que es un arquitecto, y yo trabajaba en Arquitectura Viva en aquel tiempo. Teníamos 2 trabajos cada una, pero como que ves que lo que en realidad te apetece hacer no lo puedes hacer porque estás en el peor momento, o sea, te ha tocado vivir en este momento, ¿no? Pues eso, que ya sabemos, ¿no? Y entonces, pues Isa terminó el contrato, yo también, y empezamos a dedicarnos exclusivamente a esto. Bueno, empezamos en 2011, el 2 de enero de 2011, a hacer nuestra primera exposición en la calle. Y empezamos a dedicarnos a intentar vivir de esto en 2013, que fue la primera vez que cobramos algo. Pero en todo ese trayecto, pues es como que ves que tienes una cosa que le está gustando a la gente, pero no sabes qué formato darle, no sabes qué vías de dinero puede tener, no tienes ni puñetera idea, porque empezábamos a hacer exposiciones en la calle en las que todo se regala, pues cómo haces para que eso sea viable. Pues bueno, y eso, ves que tiene éxito por la demanda, porque el público lo pide, nos lo pedía, oye, ¿cuándo es la siguiente? Al principio no teníamos ni nombre. Y ya luego pues tuvimos que ponernos un nombre, luego un Facebook para que la gente supiera cuándo era el siguiente evento, o sea, en fin, como ya hacer un poco formal la historia sin saber a dónde puñetas estar. Y nos empezó a escribir gente que quería exponer en nuestra galería y eso fue muy divertido al principio porque era como, tú sabes que nuestra galería es la calle y que además todo lo que nos des se va a regalar. Y entonces, pues bueno, pues el caso es que sí lo sabían y el caso es que querían exponer con nosotras, ¿no? Y nos preguntaban si era convocatoria abierta, era muy divertido. Y bueno, pues a partir de ahí teníamos una programación cultural que de verdad no dábamos abasto. O sea, que era eso, llevar una galería sin tener ni puñetera idea de... O sea, veías que la gente lo quería, que a la gente le encantaba, que los artistas es que se emocionaban y lloraban cuando la gente no especializada se llevaba las obras, porque no tiene nada que ver exponer en un sitio y que venga, o sea, pues de público especializado o tus amigos y gente que les has invitado y tal, a que venga un señor o una señora de 80 años se interese por lo que has hecho y se lo lleve. Total, que entonces después de mucho intentar ver qué éramos también, qué éramos, si es que éramos una ONG de la cultura pero sin dinero o que... Pues al final empezamos a estudiar sobre impacto social y nos dimos cuenta de que hacer feliz a la gente es rentable y es interesante para todo el mundo, para la administración pública, para entidades privadas, para todo el mundo. Y que realmente lo que nosotras hacíamos era eso y se nos daba bastante bien. Y además se nos daba bastante bien hacer que la gente se sintiera parte de lo que hacíamos. Entonces, pues empezamos a hacer análisis SROI de medición de impacto de lo que hacíamos, o sea, de retorno social de la inversión. Y a partir de ahí, pues cuando ya tienes números... O sea, date cuenta que tú puedes decir, es que lo que haces es muy bonito, que nos pasa a toda esta gente, ¿no? ¡Ay, qué bonito es eso que haces! Pero eso, ¿cómo se lo cuentas tú a un tipo que va a poner el dinero y que no...? Entonces, nosotras, todo el trabajo de traducir a números en personas, básicamente, es a lo que le hemos dedicado últimamente bastante tiempo. Y eso sí que tú lo presentas y dices, mira, este proyecto ha llegado a 15 millones de beneficiarios. Pues, hombre, ya es otra cosa. ¿Quién no quiere eso, no?
Y bueno, pues a partir de ahí pues nos han salido muchos proyectos, no sé, pues hemos trabajado para Metro Madrid, para Comunidad de Madrid, o sea, de público, pues eso, pues Metro, Comunidad, Ayuntamiento de Rivas, universidades varias, tal, y privado, pues desde MAU a Metro Bacesa, distintos. Y luego también para ONGs también hemos hecho bastantes trabajos. Y bueno, no sé si ha quedado claro, me he extendido claro. porque me tocaba. Perfecto. No sé si queréis añadir algo sobre esta pregunta. Sí. Sí, bueno, se puede deducir de que somos una asociación y tal, que pagamos cuotas, pero voy a explicar un poco cómo está organizado esto. He dicho que somos 90 socios y la mayor parte de los socios son gente que ha venido a hacer un uso puntual del espacio. Es gente que ha estado un mes, una semana. Y hay un grupo de socios fijos, que ahora mismo somos 6 personas, que tenemos nuestra cuota exactamente igual que el resto de la gente y nos encargamos de sostener el espacio. Nosotros sabemos que todos los meses hay que pagar una cuota, un mínimo que está establecido para que el espacio exista. Somos los principales receptores del beneficio de que este espacio exista. Y el resto de la gente que pasa por el espacio y hace un uso puntual, es decir, va a estar un mes, se va a ir y no va a volver, paga efectivamente otra cuota, pero esa cuota nosotros la segregamos. La utilizamos para mejorar el espacio, no para sostenerlo, sino para mejorarlo. El espacio debe existir por la gente que estamos comprometidos con el proyecto y en la medida en la que otras personas vienen y hacen uso de ese espacio, es decir, el espacio se demuestra como una necesidad, el espacio crece. Y lo hacemos de una forma tan directa como que si alguien viene a hacer un uso del espacio y necesita un recurso que no tenemos, su cuota se utiliza para adquirir ese recurso. Este es uno de las, lo cuento porque además me parece que para otros proyectos puede ser muy útil, es una de las características que además resuelve cualquier conflicto. Es decir, alguien viene y tal, está achuchado, pero está buscando a ver si alquila un espacio para hacer algo, se encuentra este espacio equipado y además descubre que pagando menos de lo que va a pagar por una renta en otro lugar, genera algo que le revierte directamente. No está pagando a alguien para que luego cobre de ahí, que me parece legítimo, pero en nuestro modelo eso hemos terminado con ello. Y la existencia del espacio tiene que depender de los socios. Si los socios son los que están disfrutando del espacio, tiene que depender de ellos. Cualquier tipo de ayuda a la que pensamos en acceder, subvenciones y demás, por ejemplo, el año pasado recibimos una de Injuve, ahí fue muy claro, ¿no? Para empezar, gran parte de la gente que estamos gestionando el espacio somos mayores de la edad que comprende Injuve. Recogimos esa ayuda y abrimos una convocatoria pública. Dimos acceso al espacio a gente que en otras situaciones, porque son jóvenes, porque acaban de terminar de estudiar, la que sea, no pueden acceder por los medios establecidos al espacio. Ese es el tipo de ayuda que nosotros contemplamos de cara a que las instituciones apoyen el proyecto. Pero el espacio tiene que mantenerse por los socios porque si el espacio aprende a depender de las ayudas y las ayudas se quitan, el espacio muere. Eso es algo que nosotros en proyectos anteriores hemos visto. Iniciativas que eran autosuficientes, que eran sostenibles, empiezan a recibir, por ejemplo, las ayudas que en un momento dio este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, se retiraron y muchos espacios cayeron. Lamentablemente nos quedan solo 5 minutos. Vamos a intentar darnos prisa por si hay preguntas del público. Sencillo. La parte de Red de Texas, la unión de los grupos motores de forma gratuita. Hemos tenido algún tipo de ayuda de la Universidad de Sevilla, por crowdfunding, etcétera. Y nuestra intención ahora mismo es crear una red lo más amplia posible para poder acceder a un tipo de ayuda, subvención, patrocinio, etcétera, que podamos mantener lo que es la red y la plataforma. También nos ha servido un poco para crear esa comunidad que entramos en la parte de MyPlace, que es otra forma de negocio, que ya os contaré si queréis, y que, claro, es un poco de testeo, nos ha servido de testeo y de aprender y de saber qué tenemos que hacer en el próximo proyecto. Si no, pregunto, reviento. Alfredo, ¿hubiera sido tu vida igual sin la filosofía? Sin estudiar filosofía, sí, hubiera sido igual. Claro. Gracias. Red de Texas, ¿cuántas veces ha venido la policía y cómo gestionáis la lluvia?
Pues realmente nunca ha venido la policía y generalmente los eventos se hacen en época entre mayo, septiembre, octubre. Cuando llueve, cambiamos a la semana siguiente y ya está, no hemos tenido ningún problema. Una vez tuvimos que suspenderlo, cambiar de la semana siguiente y sin problema. Perfecto. Público, por favor. Sí. Hola. Yo la verdad es que estoy un poco desconcertada, ¿vale? Yo he venido a la mesa de la economía social de la cultura. Entiendo en el proyecto de Omnívoros parte de esa filosofía y de mutualizar los modos de producción y además, bueno, pero joder, en el caso de los conciertos, o sea, sí. No lo veo, no nos has contado nada de cómo, o sea, es que creo que estamos en un contexto en el que el capitalismo cognitivo, o sea, las condiciones de precariedad, las contratas y los contratos desde lo público y lo privado, o sea, todo el tema de las buenas prácticas y cuál es el valor que se da a la cultura. Estamos todo el rato hablando de la cultura libre, mezclándola con la cultura gratis, sin entender cuáles son las condiciones de producción de todo esto, y me parece un poco grave, ¿no? Y luego, además, estamos, claro, probablemente si hubiese sido una mesa sobre la economía de la cultura yo no hubiese venido, pero es que es de la economía social de la cultura. Entonces, entiendo bien lo del retorno del valor social y tal, pero eso me suena un poco a rollo ESADE, ¿vale? O sea, ESADE, o un poco rollo Momentum Project, así de que a estos proyectos que somos totalmente insostenibles, pero que tenemos una especie de forma estética. Sí, pero ¿dónde hostias está el modelo de economía social que no es el modelo de toda la vida, digamos, de extraer valor aparte? No lo veo, necesito que me lo contéis un poco más claro, de qué manera genera eso una economía productiva y reproductiva hacia los propios agentes, como me imagino, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Porque si no, vale, que hacéis conciertos en tejados, de puta madre, pero ¿cómo se sostiene eso? Más allá de que ahora vais a hacer una asociación, o una forma de... Tampoco tengo muy claro si el nuevo modelo este que estáis haciendo, de cómo, no sé si es un modelo más Airbnb, en el que ya tenéis un modelo de negocio de cómo vosotros vais a capitalizar y qué manera va a tener de capitalizar el resto de agentes, o es un rollo más couchsurfing, ¿no? De que yo te dejo mi azotea igual que te dejo mi sofá, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de economía social? Porque claro, Airbnb, yo no sé si es una economía distribuida, social, no lo sé. Entonces, yo os pediría un poco anclar algo al título. No podemos ir a partirle las piernas al que ha puesto el nombre a la mesa, ¿eh? Si no quieres contestar. No, sí, contesto encantado. En la parte de My Place, que es el último que he comentado, de hecho por eso lo he metido como simplemente una evolución, se rige un poco la idea de Airbnb. No es una economía social, está en un intercambio de dinero en el cual nosotros llevamos un porcentaje, etcétera. La parte de Red de Texas sí es un momento en el cual tanto los grupos motores como la gente que participa, tanto artistas como anfitriones como invitados, hay un intercambio económico y social en la que igual todo el mundo participa, se paga una aportación al principio, los artistas cobran por su actuación, los anfitriones ponen una especie como de ambigú e intercambian tanto materiales de comida, bebida como de artesanía, depende de cada uno, y es un poco la gestión de esa masa social que ha participado en esta azotea. No es simplemente un concierto en una azotea, no es la idea de como comentaba al principio, no es una idea de los Beatles tocan, pagamos una entrada y vamos. La idea es un intercambio tanto de los anfitriones que tienen que relacionarse con los vecinos, con la comunidad, etcétera, como en el mismo momento con los artistas, los invitados, etcétera. Es como crear ese entorno para que tanto artistas como participantes, de una forma u otra, puedan mantenerse, puedan vivir y puedan no llevar la cultura a otros espacios. Simplemente nos hemos centrado en azoteas, pero es testimonial. Lo del otro proyecto es totalmente distinto a Red de Texas. Red de Texas nos ha servido un poco para saber esas necesidades y saber qué se puede hacer y que hay necesidad de hacer actividades en otros espacios, simplemente. No sé si he contestado. ¿Tú eres colaboradora? Encantada. Pues no entiendo bien que no entiendes de lo mío, pero yo no sé exactamente qué es lo que te perplejiza, porque lo veo como tan claro. O sea, bueno, una cosa muy importante, nosotras jamás decimos que es gratis, decimos que es un regalo, porque es muy distinto que tú regales una cosa a que sea gratis. No, o sea, es que de hecho nunca ponemos la palabra gratis y de hecho hacemos saber a la gente que eso
cuesta un trabajo y hacemos la ficha técnica de lo que cuesta. Y nuestras exposiciones, para que te hagas una idea, las que hacemos en la calle non-profit, las que pagamos nosotras, suelen costar unos 35 euros. Para que nos hagamos una idea de que el material que utilizamos pues suele ser de la calle, tal, no sé qué, y comisariar una exposición en la calle no tiene nada que ver con comisariar una exposición en el Reina Sofía, evidentemente. Eso por un lado. O sea, que me molesta mucho ese momento del gratis porque no lo es. Y nosotros hacemos regalos, no regalamos no hacemos gratis la cultura. O sea, y lo que hacemos son experiencias. O sea, lo que generamos es una experiencia que tiene mucho valor, porque es una experiencia que igual que te juntas con tus amigos a tomar el vermú el domingo, nosotras generamos una experiencia en la calle en la que se conoce un montón de gente y que la excusa es una exposición. Y a partir de ahí se generan múltiples encuentros y muchos artistas que han trabajado para o con nosotras les han salido muchos trabajos después, que eso es otra cosa que ha derivado o lo que sea. Y luego, en la parte de impacto social, o sea, creo que es lo más parecido a lo que tiene que ver el título, dentro de que a mí me han metido aquí, yo no sabía exactamente, o sea, así un poco, pero nosotras directamente tenemos como nuestra parte totalmente que, o sea, en nuestro modelo de negocio vamos a hacer siempre X exposiciones en la calle nuestras, que no tienen nada que ver con para quién trabajamos. O sea, nosotras para quién trabajamos alimenta que nosotras podamos hacer un número de exposiciones en la calle para todo el mundo. Y luego, dentro de para quién trabajamos, hay tres pilares fundamentales que nosotras son innegociables. Una que tiene que generar beneficio social, otra que tiene que generar beneficio cultural y la última que tiene que generar beneficio urbano. O sea, por lo menos una de esas tres tiene que cumplirse. Y desde luego la de beneficio social no se cae nunca. Nos da igual quién nos pague. Si no se cumple eso, no hacemos el proyecto. ¿Y cómo medimos el beneficio social? Pues porque nosotras diseñamos el proyecto, calculamos el retorno social que tiene, vemos si de verdad a la gente le interesa eso. Trabajemos con quien trabajemos, eso es innegociable. Y en realidad luego les gusta mucho. O sea, hay gente que le cuesta más entenderlo. A Metro Bacesa le costó muchísimo entenderlo. Le tuvimos que hacer el presupuesto 15 veces y aún así nos ha pagado todavía y seguimos ahí. Pero hay mucha gente que sí que lo entiende, sí que entiende que si la gente está bien es bueno para la economía. De modo global, hablo incluso, o sea... Y no sé, sigue metiéndome caña que yo seguiré respondiéndote. No sé si hay que parar, ¿no? Bueno, pues luego les preguntáis. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por los proyectos.